Hemos visto en otros vídeos cómo resolver teóricamente una asociación resistencia bobina en un circuito de corriente alterna. En este caso vamos a hacer ya un circuito práctico para que podamos ver que realmente es fácil si guardamos cierto orden y utilizamos las fórmulas adecuadas con las unidades. Bien, en este caso se trata de, a partir del esquema de la figura, calcular la impedancia total del circuito, la tangente del ángulo, la I total, la tensión y potencia en cada componente y la potencia aparente del circuito, dibujando también los triángulos respectivos. Nos vamos a fijar primero en el circuito, de tal manera que podemos ver que se trata de un circuito alimentado a corriente alterna con una tensión total de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz, es decir, una tensión como la que tenemos en la red eléctrica. Tenemos en este caso una resistencia de 50 ohmios, que es esta, en serie con una bobina, con una inductancia de 238 milihenrios, tal como la que tenemos aquí. Para poder hallar la impedancia total del circuito, lo primero será hallar la XL, la tenemos aquí. Para hallar XL tendremos que aplicar la fórmula 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina en henrios. La frecuencia tenemos aquí cuánto nos da, 50 hercios, por lo tanto sería 2 por pi por los 50 hercios de la frecuencia y los 238 milihenrios que tendremos que pasar a henrios. Para pasar de milihenrio a henrio tendremos que dividir por 1000 y tendríamos que serían 0,238 henrios. Realizamos con la calculadora esta operación y obtenemos un resultado de 74,76 ohmios, que sería la reactancia inductiva de esta bobina. Para representarlo gráficamente, pues vamos a acercar un poco más la imagen. Tenemos aquí la resistencia, los 50 ohmios, sería este vector negro que tenemos aquí en el eje horizontal, y la reactancia inductiva es este vector en verde, XL, 90 grados, sentido vertical ascendente. Por lo tanto, la impedancia total del circuito, Z total, será la que vaya desde el origen del primer vector al final del último. Y este sería el ángulo phi formado por todo el circuito. Si queremos calcular primero la tangente de este ángulo, recordamos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto, XL, entre el cateto contiguo R, tal y como vemos en esta fórmula. Por lo tanto, si sustituimos en esta otra, la XL serían 74,76 ohmios y la resistencia los 50 ohmios que teníamos aquí. De tal manera que efectuamos este cociente y obtenemos un valor de 1,495. Ese sería el valor de la tangente. Si queremos ver en una calculadora científica normal, fijaros que van a aparecer, este es un tipo de calculadora, hay muchos, pero bueno, en cada caso habrá que ver en el manual de la calculadora cómo vamos a calcularlo. Si queremos saber el seno de un ángulo, pues ponemos aquí se pondría, por ejemplo, el ángulo correspondiente, el que sea. Por ejemplo, 45, pues ponemos aquí en la pantalla 45, le damos a seno y saldría el valor del seno de 45, o el coseno o la tangente. Sin embargo, en este caso, se nos está pidiendo algo distinto. Se nos da la tangente y queremos hallar el ángulo. Pues bien, para ello tendremos que escribir aquí el valor del cociente que nos haya dado, XL entre R, y darle Shift o inverso, Shift, tangente, para aplicar tangente menos 1, que es precisamente función inversa a la tangente, para poder calcular el ángulo. Bien, estamos en este circuito, pues si le damos al inverso de la tangente de 1,495, el ángulo son 56,22 grados. Ya habíamos calculado la reactancia inductiva, 74,76, de tal manera que si queremos hallar la impedancia total, Z total, aplicamos raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado, sustituimos y obtenemos un valor de 89,93 ohmios. Ese es el valor de la impedancia total del circuito. Si dividimos la V total, los 230 voltios, entre esa Z total, según vemos aquí en esta fórmula, obtenemos un valor de 2,557 amperios. Esa intensidad
es la intensidad que atraviesa a los dos elementos, puesto que se trata de un circuito serie. Para hallar la tensión en la resistencia bastará con multiplicar I total por R. Lo tenemos aquí. I total por R nos dará la tensión en la resistencia. Sustituimos y obtenemos 127,85 voltios. Y para hallar la tensión en la bobina, de nuevo, como la I es única para todo el circuito, puesto que se trata de un circuito serie, I total por XL. Hemos sustituido y hemos obtenido un valor de 191,16. Aquí hemos representado el diagrama vectorial. La VR de nuevo en el eje horizontal y la VL eje vertical ascendente. De tal manera que si unimos el origen de VR con el final de VL, obtenemos la tensión total. De hecho, vamos a comprobarlo, como habíamos dicho en un vídeo teórico anterior. Evidentemente, la suma vectorial de VR más VL, al tratarse de un circuito serie, la suma de la tensión en la resistencia más la suma de la tensión en la bobina, debe ser igual a los 230 voltios aplicados, pero una suma vectorial, puesto que si hiciéramos la suma de estas dos cantidades sería un error y además nos daría un valor de tensión superior a los 230. Para comprobarlo, habrá que hacerlo aplicando el teorema de Pitágoras. Esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por lo tanto, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si sustituimos este valor en VR y lo elevamos al cuadrado y este valor en VL y lo elevamos al cuadrado, sumamos, efectuamos la raíz cuadrada y obtenemos 229,97 voltios. Prácticamente los 230 voltios. El hecho de que no salga exacto es debido a que estamos utilizando decimal. Por último, vamos a hallar la potencia en los distintos elementos. La potencia en la resistencia será VR por I total, es decir, la tensión en la resistencia por la intensidad. Y obtenemos este valor de aquí en vatios. Para hallar la potencia en la bobina, pues lo hacemos multiplicando tensión en la bobina por la intensidad que atraviesa y obtenemos esta otra cantidad. Y para hallar la potencia total aparente, utilizamos lógicamente V total por I total. Multiplicamos y obtenemos esta otra cantidad. El diagrama vectorial de potencia es este que aparece aquí. Potencia de la resistencia horizontal, potencia reactiva en la bobina, eje vertical ascendente, y esta sería la potencia aparente. En los tres triángulos, phi siempre va a tener el mismo valor. Bien, también se podía haber calculado la potencia a partir de la fórmula R por I al cuadrado. La resistencia por la intensidad total al cuadrado, observar que nos ha dado exactamente lo mismo, 326,91. En el caso de la QL, nos tendría que dar 488,79 y también nos ha dado a partir de una fórmula distinta, reactancia inductiva XL por I total al cuadrado. Y por último, también lo podíamos haber hecho de esta otra forma. Una vez que sabemos el ángulo, 56,22 grados, la potencia activa de la única resistencia que hay será V total por I total por el coseno del ángulo. V total 230 voltios, intensidad total 2,557 por el coseno de los 56,22 grados. De tal manera que obtenemos, aplicando esta fórmula, 326,99. Hay una variación, 326,91, debido a los decimales. Y por último, la potencia Q, la potencia reactiva, V total por I total por el seno de los 56,22 grados. Multiplicamos, efectuamos y se obtiene 488,82, prácticamente 488,79. Esperemos que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro todo lo que es la resolución del circuito de corriente alterna RL.